Muy bien, pues buenos días. Vamos a empezar por atención a nuestros invitados y al público que asiste, que de manera puntual está en estas invitaciones a los eventos. El día de hoy déjenme hago un poquito de historia. En el posgrado de diseño industrial hemos tenido un semestre pues muy activo con profesores invitados como el que les voy a presentar el día de hoy. Y lo que hemos hecho es pues ampliar la gama de perfiles de nuestros invitados para que ustedes tengan la oportunidad de ver diferentes enfoques, puntos de vista, proyectos, inquietudes y como si ustedes recordarán algunos de los que estuvieron presentes con el maestro Ignacio Urbina. Él es un diseñador industrial que trabaja en los Estados Unidos y nos vino a presentar pues algunas ideas de cómo están trabajando ellos allá en Estados Unidos. Y me llamó la atención que uno de los proyectos que presentó pues venía de un estudiante que había ingresado al posgrado de diseño industrial con una formación de biólogo. Lo saco a colación porque el día de hoy tenemos con nosotros al doctor Janitzio Ejido Villarreal, que es biólogo y que además, como ahorita se los voy a leer en detalle en su semblanza, hizo su maestría en diseño industrial. Hace unos momentos platicaba yo con el doctor Janitzio sobre la necesidad que tenemos de hacer cruces disciplinarios y de trabajar de manera transversal. Eso es algo que estamos buscando día a día, que suena muy fácil, pero que es realmente un reto. Tenemos, como ustedes lo podrán observar, entre nosotros a médicos, que es otro proyecto que estamos apoyando desde el posgrado. Están tomando un curso de medicina del trabajo y que yo también creo que tiene en algún momento cruces con lo que es, yo soy diseñador industrial y con lo que es nuestro campo, el diseño industrial. Les hago una invitación abierta para que busquemos esos puntos de contacto. No es fácil identificarlos, la verdad es que no es fácil identificarlos, no están dados, hay que irlos armando poco a poco, pero tenemos que hacerlo. Voy a leer una breve semblanza del doctor Janitzio Ejido Villarreal, porque en realidad su currículum es muy extenso. Él es biólogo graduado en la Facultad de Ciencias de la UNAM, con estudios de maestría en diseño industrial en la misma universidad y de doctorado en diseño e innovación por parte de la Università de la Campagna Luigi Vanvitelli, Italia. ¿Lo dije bien, Janitzio? Sí. Actualmente es investigador asociado en el Laboratorio de Ecofisiología en el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, área de ciencia básica, en Guaymas, Sonora, donde realiza investigación en dos áreas principales: biomimética y morfología funcional de mamíferos acuáticos. Se ha especializado en el estudio de la aplicación de principios biológicos al diseño y el desarrollo de tecnología biomimética y el desarrollo de metodología y aplicaciones prácticas. Por otro lado, estudia la morfología funcional de los mamíferos marinos y sus respuestas a las exigencias del retorno al medio acuático, así como la posible aplicación de estas estrategias al diseño. Durante varios años impartió el seminario de biónica en el posgrado de diseño industrial en la UNAM, lo tuvimos como profesor, tuvimos la suerte de contar con él como profesor en nuestro posgrado. Asimismo, ha impartido cursos y seminarios de biodiseño a nivel nacional e internacional. Es autor del libro Biodiseño y de diversos artículos científicos en ambas áreas. Asimismo, ha realizado varias estancias de investigación con el fin de afinar trabajos de aplicación de la biomimética al diseño, tanto en sistemas de fijación para partes aeronáuticas, así como la aplicación de principios biológicos como optimizadores de la estructura de bicicletas manufacturadas por impresión 3D a partir de material reciclado. Como verán, ahí está el reto, un biólogo que está trabajando con partes aeronáuticas, así como en la estructura de bicicletas manufacturadas en impresión 3D. ¿No? Es para mí un gusto y un placer dejarle la palabra al doctor Janitzio Ejido Villarreal, y la secuencia que haremos será la siguiente. El doctor Janitzio hará su presentación. Después tendremos un pequeño break de cafecito y galletas y regresamos para responder inquietudes del público y preguntas que quieran hacerle de manera
particular al doctor Egido Villarreal o alguna pregunta que esté relacionada con el funcionamiento del posgrado, para la cual yo podré darles algunas respuestas. Janitzio, te cedo la palabra. Muchísimas gracias. Yo bajo para ver a todo color y de frente la presentación y luego regreso contigo aquí al estrado. Ya puedo hablar. Bueno, buenos días. Y antes que nada, muchas gracias por esta invitación. Me siento honrado de ser invitado por el posgrado, por la UNAM. Me da mucho gusto regresar siempre aquí a mi casa académica. Por otro lado, una disculpa por las prisas, no me pude peinar, debo verme horrible, pero concentrémonos en la pantalla. Bueno, como el maestro indicaba, pues me dedico a dos áreas, principalmente a la biomimética, y trato de hacer las dos al mismo tiempo. Me apasionan las dos y voy a hablarles ahorita de la primera, de la biomimética. Bueno, esta plática tiene que ver con los seres vivos como fuentes de soluciones tecnológicas. Pero bueno, tecnología tenemos en todos lados y de diferentes tipos, ¿no? Aquella que el diseño industrial genera, la ingeniería, ingeniería civil también, por ejemplo, arquitectura. En nuestra ropa tenemos también tecnología que ha sido desarrollada poco a poco. Todas estas tecnologías implican un diseño, ¿no? En algún momento para su desarrollo. Este diseño, por lo regular, si se hace bien, ¿verdad?, está regido por una metodología. Aquí puse una metodología general del Design Thinking, pero digamos que este es el apuntador. Bueno, el área de la que vamos a platicar ahorita infiere, perdón. Sí, acá está, pero no lo conozco bien. Ya me perdí. Aquí está. Aquí está, perdón. Sí, tienes para cambiar y tienes para... Ok, gracias. Perdón. El área en la que trabajamos, lo que vamos a platicar ahorita es esta, ¿no? En la parte de ideación, un poco en definición del problema e idear la manera de resolver el problema de diseño. Pero los diferentes tipos de diseño ya cuentan con herramientas. Lo que buscamos aquí es brindarle una nueva herramienta que sería la biología, ¿no? La biología como un ente que apoye con su conocimiento al desarrollo de productos y procesos. Se le han dado mucho, no sé si alguien ha oído hablar de alguno de estos términos. ¿Sí? ¿Qué me pueden decir más o menos qué entienden por biomimética? ¿Sí? Hay algo. O biomimesis, o inspiración, cualquiera de estos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues entendido desde el diseño, la biomimética es la parte que estudia se inspira de la biología animal o natural, y sobre esa se puede realizar diseños o se puede inspirar, vaya, para generar soluciones. Gracias. Podríamos decirlo que en palabras cada vez es como la inspiración de las figuras y formas de la naturaleza para la exploración como plantearlo en proyectos de diseño o en productos o objetos. Bien, gracias. ¿Alguien más? Hola, buenas tardes. Días todavía, no sé, tardes. Entiendo también, tomando en consideración lo que ya se dijo, que no es, o sea, que puede ser sí una mera inspiración, pero que también podría ser una copia exacta de lo que está sucediendo en la naturaleza. Puede ser inspiración como a nivel estético, o puede ser un poco más profundo al entender cuál es la aplicación que tiene, digamos, como
no sé, no le quiero llamar tecnológica, pero digamos como entender un comportamiento específico y aplicarlo a nivel tecnológico para entender cuál fue, o sea, entiendo que es un poco más como adentrarse en cuál es esa conducta en la naturaleza para no solamente replicarla a nivel estético, sino a nivel funcional. Bien, ¿alguien más? Ok, muchas gracias por las respuestas. Los dos están en lo correcto. Veremos que, digamos que una parte estaría en un extremo del abanico, la primera parte de la que hablabas está en el otro extremo, ya después fuiste metiéndote a lo que realmente podríamos tomar como el cuerpo de biomimética, bioinspiración, biomimesis, etcétera. Hay muchos nombres, esto es un lío. En lo personal estoy tratando de publicar algunas cosas sobre el nombre a partir de la lingüística, porque sabemos que siempre que hay un boom de cualquier cosa, todo el mundo aporta, eso no es malo. Pero hay un poco de confusión de qué se trata, ¿no? Biomimesis, por ejemplo, o mimética es parecerse a, pero no queremos nada más parecernos, puede ser, pero queremos funcionar como, ¿no? Y a lo mejor no funcionar exactamente como, sino como funciona, pero en otro medio. Veremos, por ejemplo, que algunos funcionan en el agua, pero en el aire no sirve y al revés, ¿no? O el ejemplo clásico de una bocina la podemos usar como micrófono y al revés, ¿no? Podemos invertir. Perdón. Entonces, no voy a entrar mucho en esto y en las discusiones filosóficas y, no sé, en los agarrones que hay ahorita con el nombre, le llamaremos biomimética por el momento, ¿no? Entonces, pero vamos por partes. Hablábamos de los seres vivos, del diseño, de metodologías y demás. Vamos por partes. ¿Por qué los seres vivos? Porque se maneja, con toda razón, que bueno, los seres vivos llevan millones de años aquí en nuestro planeta evolucionando, llevan 3.800 millones de años. Personalmente me cuesta mucho trabajo imaginarme 3.800 millones de algo, de canicas, de lo que sea, de años, lo cual me convence de que realmente los seres vivos tienen soluciones más que probadas para los problemas que enfrentan en su presente, ¿no? En ese momento, ahorita hablaré más de eso. Sí, se ha hablado de que son 3.800 millones de años de ensayo y error. Es cierto, se han ensayado y se han equivocado, ahorita lo veremos también más adelante. Veremos que por ejemplo, no es lo mismo, todos estos son los pinzones de las Galápagos, vienen de ancestro común, pero dependiendo de dónde viven, se fueron modificando. El pico no le sirve lo mismo para un pinzón que vive en los cactus y que horada los cactus para comer y para anidar, como para uno que vive en tierra y come animales de tierra y que escarban. Entonces, cada uno ha probado, no hablaremos también de esto, no es consciente, pues, pero evolutivamente se han hecho esos ensayos. Los que han podido reproducirse y fijar el éxito que se dio en una isla, pues siguen ese camino. Los demás, no es que se mueran los que no podían tener el pico más grande o más grueso, simplemente usan más tiempo para comer y menos para divertirse, digamos, o reproducirse. Entonces, sí sobreviven, pero momentáneamente, digamos, si hablamos de manera evolutiva. Entonces, es cierto que ha habido 3.800 millones de años de ensayo. Voy a dar un ejemplo ahorita de algunos de estos ensayos que tenemos muy claros. Este es un insecto que salta de hoja en hoja, Isus coleoptratus. Este insecto depende de caer perfectamente de una hoja a otra. No sé si han visto a los chapulines cuando saltan, cómo caen, todos rodando y etcétera, ¿no? Estos no pueden rodar en las hojas porque pues se caen, se los comen o no llegan a su alimento. Lo que ellos desarrollaron fue una serie de un mecanismo para sincronizar las dos patas de salto, ahorita lo vamos a ver, para caer derechitos. ¿Qué tenemos aquí? Pues ya sabemos
lo que es, ¿no? Tenemos unos engranes naturales que existen desde hace millones de años. Insisto, con esto no menosprecio la capacidad del ser humano, al contrario, creo que. Veamos aquí un pequeño ejemplo de este animal. This jumping insect is a juvenile Issus coleoptratus, also known as a plant hopper. It makes a living hopping from plant to plant and extracting sugar from the plant's veins. Unlike many jumping insects, the plant hopper's legs sit directly under its body, and this creates a unique problem. Unless both legs fire with exactly the same force and within microseconds of each other, Issus goes spinning through the air like a poorly thrown frisbee. In contrast, a grasshopper's legs are positioned on the outside of its body, which gives it a larger margin for air when taking off. A new study in the journal Science reveals how Issus has resolved this problem. On the inside of the insect's thighs are 2 sets of teeth. When it jumps, the teeth lock together, moving past each other at a rate of 50,000 teeth per second. This keeps the plant hopper's legs perfectly synchronized. According to the researchers, it's the first time that real working gears have ever been described in an animal, and they may be the first to have appeared on planet Earth. The plant hopper has been around for many millions of years, long before humans invented their own version of the gear. For Scientific American, I'm Eric Olson. Bueno, ya. Ay. Perdón. Este es otro ejemplo a nivel de un organismo unicelular. Nosotros también siempre pensamos que inventamos el motor. El motor ya está inventado desde antes del engrane. Es un estator y un rotor que tiene molecular que tienen las bacterias, animales que luego despreciamos, pero tienen unos mecanismos increíblemente avanzados, diríamos ahorita, en el cual a nivel molecular funciona como un motor eléctrico. Aquí vemos, bueno, vamos a ver otro video aquí. Lo que hace es, igual que los espermatozoides, por ejemplo, ¿no? Y muchos de estos organismos que tienen flagelos usan el mismo principio. Bueno, está un poco largo esta parte. Bueno, ahí. Entonces, perdón. Por estos canales está corriendo sodio y ese sodio hace que los otros cambien de polaridad y entonces esto va rotando como un rotor hecho por un humano. Está un poco largo y es lo mismo, ¿no? Otro ensayo más es organismos que tienen que conseguir su alimento de raspado, el raspado de rocas, en este caso la lapa, que lo que hace es raspar las rocas con estos pequeños dientes, pero tiene una banda. Esa banda lo que hace la saca y al momento de regresarla raspa las algas que están sobre la roca y todo cae en su esófago. Aquí lo tenemos, veremos otro video para que se vea claramente cómo trabajan. Entonces, es un mecanismo muy sencillo, pero muy práctico, que veremos que nosotros ya lo inventamos también después, años después, y que nos sirve bastante para cuestiones de construcción, ¿no? Instalación, sobre todo de tuberías y demás. También que está un poco largo y lento el poco. Ok, pasaremos al siguiente. Este es otro, que ya no tiene video, no se preocupen. Este es otro, el gorgojo común que se nos mete a los frijoles y habas y garbanzos y todo. Tiene un sistema que en realidad nosotros no inventamos, que pensábamos que lo has inventado también, que es un tornillo. Ajá. La metacoxa, que es esta, recibe al trocánter, que es este, que tiene esta forma espiralada,
y el otro tiene su contraparte espiralada también. Esto lo que hace es permitir el giro, pero evitando que haya, que se salga la pieza, ¿no? Y que tenga más precisión, digamos, al momento de caminar, entre tantos granos y demás. Este es otro. La manera en cómo las arañas tejen su telaraña, siempre pensamos que es un hilo, un simple hilo pegajoso, pero en realidad son varios hilos, son 7 glándulas que tienen salidas todas a una misma estructura, que cada una de estas viene de diferente glándula. Por ejemplo, tenemos la glándula cilíndrica, que bueno, es la seda resistente que está fuera del huevo de las arañas. La otra, la flageliforme, es la que da el hilo central para la espiral de captura. La agregada recubre este hilo con un recubrimiento pegajoso, que es lo que se nos pega en la cara y todos lados cuando no vemos una. La ampular mayor son estos hilos auxiliares para la espiral que la refuerzan y aparte pues le dan menos oportunidad al que caiga por ahí. La menor, que es de arrastre, es con la que le permite bajar, subir. Piriforme, que es un cemento para los puntos de fijación. Y la aciniforme, que es la seda para envolver a las presas, ¿no? Y que se encuentra también en el interior para proteger a las arañitas que están por nacer. Entonces, si se fijan aquí, lo que hace es una combinación de hilos para formar una telaraña completa. No es un solo hilo. Entonces, todo esto podría servirnos a nosotros para muchas cosas. Aquí, por ejemplo, estos serían ejemplos de ensayo y éxito, ¿no? Todas están funcionando ahorita, todas le permiten a estos animales, soy zoólogo y tengo esa desviación, no puse ninguna planta, les permiten a estos animales sobrevivir exitosamente tanto que se pueden reproducir y entonces esos mecanismos que están sirviendo seguirán fijos ahí en su población. Ahora, nosotros pensábamos, les digo, no es despreciar al ser humano, al contrario, sin ninguna inspiración, sin ninguna referencia, logramos lo que logramos. Pero lo que quiero enfatizar es que ya estaban ahí. Si nos ponemos a pensar, podemos pensar que hay muchísimas soluciones que siguen ahí y que solo tenemos que buscarlas, ¿no? Veremos un poco más adelante cómo podemos hacer eso. Nosotros pensamos que habíamos creado el engrane, pues aquí están. Los motores y la rueda también ya estaban. Estas excavadoras que les digo que son utilísimas porque pues de un solo paso hacen la zanja para tuberías, que antes era estar metiendo la máquina, regresar, sacar el material, y ahora todo es en un solo paso, ¿no? Bueno, los tornillos y su contraparte, y las impresoras 3D que ahora pues ya pueden hacer uso de materiales compuestos, o sea, hacer en una misma impresión utilizar diferentes materiales. Hagamos aquí un pequeño paréntesis, me gustó mucho este ejemplo. Esta impresora en realidad imprime por una parte un elastómero suave, por otra uno rígido, y entonces con esa simple combinación y con la geometría, lo que hace es una base que puede caminar por sí misma, ¿no? Inyectando y succionando el aire, pues inflándolo y desinflándolo de manera alternada, logra esto. Podríamos pensar que, pues, digo, no viene de la araña, porque nadie lo hizo por parte de la araña, pero la araña es lo que hace, usar diferentes materiales, inyectar diferentes materiales para conseguir diferentes soluciones, ¿no? Bueno, hablamos de ensayo y error, pero es un poco injusto hablar de errores, porque sí, hay lo que son mutaciones, que incluso en las mutaciones hay mutaciones, las que le llaman deleterias, que no hacen ningún daño a corto plazo, digamos, evolutivo tal vez, porque este león, por ejemplo, este león come, este león respira, hace todo lo que hace un león, no sé si se puede reproducir, si está en un zoológico no va a quedar de otra la hembra, pero si las hembras pueden elegir, tal vez no lo elijan. Pero al individuo no le hace ningún daño. Evolutivamente sí, si no se puede reproducir, pues ese león blanco ya no va
no va a dejar su huella blanca, digamos, o esa mutación, y se va a detener ahí la mutación. En este caso pueden decir, bueno, fue un error, pero si hubiera servido, es un éxito, ¿no? Entonces, yo quitaría la palabra ensayo y error y la daría por ensayos y soluciones en su momento. Un ejemplo son los dinosaurios. No es que la naturaleza se haya equivocado con ellos, vivieron millones de años dominaron, tanto que mamíferos apenas aparecíamos. Pero en su momento las soluciones que ellos tenían funcionaban, hasta que cambiaron las condiciones de su ambiente, dejaron de funcionar y podríamos marcarlas como errores, pero no fueron, esas soluciones ya no sirvieron, ya no fueron útiles, y quienes traían otras soluciones fueron los que lograron florecer, entre ellos nosotros. Esto hago otro paréntesis, no le puse el paréntesis, pero al final veremos que las áreas de la biología nos pueden servir, pero la paleontología también nos puede servir al hablar de organismos que ya no existen. La paleontología hace un doble trabajo porque los biólogos actuales que trabajan ahorita, los animales y plantas ahorita, pues los tienen ahí. Los paleontólogos ya no. Tienen que inferir a partir de los actuales y de cómo se supone que era su ambiente, cómo funcionaba. Entonces, para nosotros, aplicarlo al diseño es muy productivo porque tenemos doble trabajo intelectual para crear modelos de funcionamiento, que es lo que nos sirve a nosotros. Pero, ¿quién estudia estos ensayos? ¿Quién se dedica a rascar, a experimentar, a pensar cómo es que funciona y a tratar de explicarlo? Pues la biología, ¿no? La biología, veremos ahorita a mí me fascina esto porque desde que estaba en la facultad, cuando los dinosaurios todavía caminaban por rectoría, por la explanada que estudié biología, desde entonces me di cuenta que había muchas respuestas que se podían utilizar. Un solo organismo tiene miles de, bueno, digamos cientos, te voy a decir miles a nivel molecular, de procesos, estructuras, materiales, y nos vamos a lo que no es físico, conductas, etcétera, ¿no? De todos ellos podemos nosotros obtener la forma de funcionamiento y si nos interesa podemos tratar de aplicarla, ¿no? Pasarla, transferirla a la parte tecnológica, al diseño. Y bueno, disciplinas de la biología hay muchísimas, cada una de ellas con metodologías propias, bueno, algunas se las comparten, con principios propios, etcétera. Entonces, más aún tenemos de dónde obtener posibles respuestas para problemas de diseño. Hablando del método científico, a grandes rasgos, en realidad es un proceso, no es un método, usa métodos dentro del proceso, pero ya se quedó como método científico. Lo que hace a grandes rasgos un científico es observar, de ahí cuestionarse qué es lo que está pasando, qué podría estar sucediendo, de acuerdo a su experiencia o a su investigación, genera hipótesis de qué podría estar sucediendo, experimenta, analiza y tiene conclusiones y después comunica los resultados, ¿no? Ese es el fin último de la investigación científica, el comunicar los resultados, lo cual para nosotros, para la biomimética es muy importante. De hecho, es el material con que se trabaja, ¿no? La comunicación de resultados. Y la ventaja es que los resultados están ahí para todos y ahora cada vez más, ¿no? Están más abiertos, cualquiera los puede revisar. Veremos más adelante algunas pequeñas limitaciones que se pueden solventar. Y lo más importante para mí es que esta comunicación de resultados son ya modelos de funcionamiento. Nos están indicando cómo funciona cierto organismo. De ahí lo que tenemos que hacer nosotros es transferirlo a una aplicación, ¿sí? Meterlo al proceso de diseño para que compita con otras soluciones y ver si es la mejor solución, ¿no? Bueno,
Ahora, ¿quién aplica los resultados de la biología? Habíamos hablado del diseño industrial. Es un pequeño ejemplo que hicimos ahí en la universidad, donde hay todo un consorcio aeroespacial que se dedica a generar aeronaves. Entre todos, a nosotros lo que nos tocó fue optimizar aviones regionales de bajo costo y en particular los paneles interiores, cómo fijar los paneles interiores. O sea, hay tantos trabajando que nos podían repartir así, de esa manera tan especial. La idea aquí era reducir piezas, por lo tanto reducir peso, también reducir la herramienta requerida para trabajar, para colocar estas, que se imaginarán lo que cuesta estar quitando, luego poniendo, y obviamente facilitar la mano de obra. Aquí lo que hicimos primero fue darle dos enfoques. En la metodología biométrica podemos usar varios métodos. Aquí uno fue las analogías directas, es decir, preguntarnos quién en la naturaleza fija algo, lo que sea, pero para limitar nuestra pregunta era de manera autoestructurada, es decir, que no tuviera elementos extras, sino que las mismas piezas se estructuraran ellas mismas. ¿Quién hacía esto? Y ahí un poco pensamos en, bueno, veamos quién lo hace y quién tiene que resistir impactos, golpes, cargas, etcétera. Y teníamos hay candidatos. Uno eran los borregos, cimarrones y todos bóvidos. Hay diferentes especies que se la pasan dándose cabezazos y no tienen problemas en el encéfalo. Esto se le ha atribuido esta seguridad a las suturas craneales, y entre mayor sea la interdigitación, es mayor la protección. Y también encontramos estas tortuguitas de orejas rojas, que no tienen orejas, pero así les dicen, ¿no? Estas que luego no sé si vendan todavía fuera de las primarias, que todo el mundo trae su tortuguita y luego ya las dejan ahí en los canales, que no son de aquí, pero bueno, son asiáticas. Y a mí me encantaron porque tienen un sistema de estructurar las vértebras, las costillas, perdón, que en realidad su caparazón son las costillas, está formada por costillas. Entonces, ellas tienen que reciben mordidas, caídas, pero estos autores lo que más trabajaban era el esfuerzo de caminar, el esfuerzo de estar haciendo esto, cómo es que no se salían, cómo es que no se debilitaban. Encontraron que tienen unas interdigitaciones tridimensionales de manera fractal, y entonces eso les permite tener esta resistencia y todavía la capacidad de moverse, ¿no? El otro enfoque que atacamos, digamos, bueno, que tomamos en cuenta fue por palabras clave. Dijimos, bueno, vamos a hablar, ¿quién fija en la naturaleza? Nos metimos en problemas porque, bueno, los árboles se fijan, pero lo que nosotros necesitábamos era que se fijara y se retirara también, ¿no? Porque el panel no se va a quedar fijo ahí. Hay que darle mantenimiento al avión, hay que ponerlo y quitarlo. Entonces dijimos, bueno, vamos a agregarle fijación y separación. De esto, pues hay varios ejemplos en la naturaleza. Y pensamos en los mosquitos, que se fijan momentáneamente, muy bien fijados, y también en las garrapatas. Suena feo, pero son muy buenas, son expertas en fijarse. No sé si alguien ha tratado de quitar una garrapata a un perro, se queda la cabeza y no se sale hasta que la garrapata lo decide. Bueno, ahí la cabeza ya no decide nada, pero hasta que la garrapata lo decide, ya está llena, desbloquea y se sale. Entonces, lo que hicimos fue elegir esta segunda opción y se hicieron algunas pruebas, se hicieron modelos, varias pruebas, y se llegó a esta solución, ¿no? Con aluminio. Esto se publicó, nada más la parte de esta cerrada, del broche, ya lo que es todo el broche completo, ese ya está en la oficina tecnológica para patentes, está haciendo fila ahí. Entonces,
Esto es un ejemplo, ¿no?, de cómo el diseño industrial puede hacer uso de la biomimética. Ahora hablábamos de arquitectura también. Este es un ejemplo ya, pues, estado viendo clásico, digamos. No sé si alguien había oído ahí hablar del efecto Lotus y de la autolimpieza de superficies. Bueno, no sé, ¿han visto videos o ay, se me están yendo las palabras, perdón, en los invernaderos que hay plantas de loto y siempre las hojas enormes están limpias? No importa que son lugares fangosos, pero siempre están limpias, por alguna razón. Aquí un biólogo, Bartlott, se unió con un ingeniero, Eller, y empezaron a investigar. Y tuvieron muchos problemas para publicar sus resultados, hasta que lo patentaron, ya todo el mundo quería publicarlos. Pero bueno, el caso aquí es que encontraron que la superficie de las hojas tiene unas protuberancias nanoscópicas. Esto es paradójico porque, por ejemplo, los melones siempre nos dicen lávalo bien porque todas las bacterias, virus y demás, y por cochinada se le queda entre las rugosidades. Entonces ahí está uno tallando el melón. Aquí se usa lo mismo, pero a nivel nanoscópico. El caso aquí es que lo que sucede es que, no sé si se va, bueno, es cuestión de superficies. Si tenemos una superficie normal, la gota lo que hace es expandirse, extenderse para adherirse al material. En lugares donde hay estas pequeñas protuberancias, por la tensión superficial que hay, solo se unen a los piquitos de las protuberancias. ¿Qué es lo que sucede? Libera todo el resto de la superficie y esta es atraída por tensión superficial hacia el centro. Entonces lo que se hace es se hace una esfericidad. La esfericidad resuelve dos problemas. Bueno, ahorita lo vemos. También las impurezas y los microorganismos y demás se adhieren igual, solo a unos piquitos. Entonces, con cualquier movimiento que se haga, la gota rueda fácilmente porque solo va a ir de piquito en piquito y va a seguirse llevando a los otros los elementos que también están adheridos a pequeños puntos. Entonces, lo que sucede aquí, bueno, una animación, ¿no?, pero esa es la idea. He de decir que también los delfines usan este mismo sistema, pero al revés, con burbujas. Tienen la piel nanorrugosa y los pequeños impurezas que tengan, cuando salen a respirar a la superficie, se hacen burbujas y esas burbujas hacen lo mismo que la gota. Bueno, entonces, ¿cómo es que se ha beneficiado la arquitectura de esto? Bueno, ahorita vamos a ver, este es más otro video. Este que tenemos aquí es la planta como tal. Este ya es un vidrio que ha sido tratado con láser para generar las nanoprotuberancias. Y vemos que el resultado es el mismo. La planta tiene todavía encima unos pequeños gránulos de cera, pero aquí veremos que no son necesarios. Aquí lo veremos, ¿no? Que era lo que decía, ¿no? Si copiar directamente todo como es en la naturaleza o solo una parte o solo abstraerlo y transferirlo, ¿no? Este es un vidrio que tiene este tratamiento y como ven el agua no se queda, ¿no? Para cuestiones de cámaras de seguridad esto sería perfecto porque pues llueva o haya polvo o lo que sea, pues estarían siempre trabajando, no habría ningún problema, ¿no? Que creo que ya se están usando. Bueno, y aquí tenemos, bueno, ese es ¿cómo se beneficia la arquitectura? Bueno, tenemos aquí los grandes rascacielos y la gente ahí volando para limpiarlos. En esta universidad, el College London, lo que hicieron es usar el mismo efecto Lotus, ellos lo mencionan como Lotus Effect, pero se basaron un poco más en los ojos de las polillas. Y lo que hacen es, aquí ya está otro vidrio también con láser esmerilado, bueno, tratado, y aquí tenemos una prueba. Esta parte que está aquí está tratada, la otra no está tratada. Entonces vemos que también genera un efecto de
polarización, que veremos ahorita que también ayuda pues a esto, no, perdón por las letras, no me gusta usar muchas letras, pero esta solución de la University College London tiene 3 ventajas. La autolimpieza, igual que directo del efecto Lotus. Ahorro de energía porque ellos recubren esta capa con una capa de dióxido de vanadio que lo que hace es impide la salida de la radiación térmica de los vidrios de las oficinas. En verano impide el acceso de la radiación infrarroja, entonces no se calienta tanto. Es barato y abundante y es más económico que el oro y plata que se usan para hacer eso actualmente. Y aparte es antirreflejante, ¿no? Ahí sí otra vez la nanoestructura le confiere unas propiedades antirreflejantes que, bueno, eso mejora el ambiente de trabajo. Y por otro lado, en la autolimpieza, bueno, tenemos aquí que ya se hacen pinturas para evitar los muros con estas impurezas. Lo que se hace es, hay formulaciones de pinturas que polimerizan a nivel nanoscópico y forman estas pequeñas protuberancias. Y este es un ejemplo de cómo ocurre, ¿no? Este es unas con y otras sin protuberancias. Y bueno, algo extra que le da a las paredes esta técnica, bueno, este método y esta tecnología, digamos, ahí. Según yo era corto, pero bueno. Es que también ayudan a evitar el moho en las paredes. ¿Tiene idea por qué? ¿Por qué no hay moho en esas paredes? Tiene que ver con el paso del agua. No sé si a alguien se le ocurre. ¿Perdón? Exactamente. Si estamos diciendo que todo el agua se va, entonces una superficie seca no es atractiva para los vegetales, ¿no? Bueno, para las plantas. Entonces, tiene ese extra, digamos. Y bueno, este es redundancia, pero es esto, ¿no? La pared queda sin agua, seca por completo. Y bueno, si está el sol por ahí, pues ya. Ahora, la ingeniería, ¿cómo se ha beneficiado de esto? Este ejemplo me gusta mucho porque tiene los 3 elementos para ser exitoso en este sentido. El biólogo que empieza todo, el ingeniero que se suma al trabajo y aporta su importante punto de vista y demás, y el empresario, ¿no? Que sabe cómo hacer que todo esto funcione como un negocio. En este caso, el biólogo Frank Fish es experto en nado de cualquier tipo de organismo. Perdón. Encontró que alguna vez, en un museo se dio cuenta que había un modelo de una ballena jorobada, esta es una ballena jorobada. A diferencia de todas las aeronaves, por ejemplo, que tienen todas las cosas de control atrás, este tenía unas protuberancias adelante. Su pregunta, se puso a investigar, hizo modelos a nivel natural, a partir de unas radiografías y demás, para saber si había algo dentro, y no, son solamente protuberancias externas, y las tiene enfrente. Lo que él encontró es que, bueno, sabemos que estas ballenas son muy ágiles, son muy hábiles para dar vuelta, cosa que es muy difícil en un mamífero marino de toneladas. Pueden dar vueltas sin reducir la velocidad. ¿Eso cómo lo logran? Pues para hacer eso, la aleta tiene que seguir, no detenerse, no esforzarse, tiene que seguir dejando pasar el agua o un flujo laminar sin detenerse, ¿sí? Entonces, encontraron precisamente que publicó sus resultados, ya se unieron y encontraron que lo que pasa aquí precisamente es que estas protuberancias lo que hacen es acelerar el flujo, y entonces este flujo laminar llega más lejos, aunque levante el ala. Cuando levantamos el ala y se separa el flujo laminar,
se hace un vórtice aquí que lo que hace es evitar que siga avanzando, ¿no? Si es en el aire, pues los aviones se caen, etcétera, etcétera. Y si es en un ventilador, pues gasta mucho más energía. Bueno, aquí lo tenemos, ¿no? Un vuelo estable o un flujo estable, pues se da con flujo laminar abajo, flujo laminar arriba más rápido que el otro, por eso hay sustentación. Y conforme se va inclinando la aleta o el ala, como quieran, se empieza a separar y se forma esta burbuja larga, que es lo que hace que forma succión y demás. Entonces, lo que ellos hicieron es, después de sus resultados, proponer productos a base de este principio. Aquí tenemos, este es de una tesis que precisamente se dio la tarea de ver si realmente estaba funcionando y encuentra que en un trabajo diario de entre 10 y 15 metros por segundo, un aspa de generadora tiene un 20% de mayor productividad. Y en el año se da algo similar, de un 20% de mejora. Pero fueron un poco más allá. Environor Systems Limited introduces Ultra Air with whale power technology. Ultra Air is the only high-volume, low-speed ceiling fan on the market today that utilizes front-edge tubercle technology. Ultra Air addresses the needs of any size of building or space. It all happens here. We design, we test, we manufacture and assemble Ultra Air right here at Environor Systems Limited. Typical fan blade or airfoil can only provide a maximum pitch of 8 degrees. If one was to increase this pitch and hope to provide more airflow, it would cause more turbulence, noise, and vibration through the assembly. At almost 3 times the pitch, the Ultra Air blade can reach 21 degrees. The tubercles on the leading edge forces a portion of air into small channels across the top of the blade. The velocity of air increases, producing greater lift, allowing a steeper pitch. With a steeper pitch, we can now move more air with less blades. With less blades, there's less drag or less load, saving money in the day-to-day operation. We do everything here. We design and test and assemble all of our systems, including the controls, to ensure that your system will work to peak performance. We could show you some cute little images of how the air flows within the building, but it's nothing like seeing the real thing in operation. Seeing is believing. There is only one good way to move 397,701 CFMs, and that's with one 24-foot Ultra Air fan using well-powered technology. It's equivalent to 56 24-inch high-velocity fans or 30 36-inch ceiling fans. Most importantly, when looking at these comparisons, 30 36-inch ceiling fans will cost you $1,514.75 to operate throughout the year. 56 24-inch high-velocity wall fans will cost you $6,357.66. Dramatically, one 24-foot Ultra Air fan with well-powered technology will only cost you $737.30 a year to operate. Putting this in perspective is shocking. It's a 40% energy cost savings. Therefore, if the operating cost for a 100,000 square foot building is $24,000 per year, your possible savings could be as high as $9,600 annually. Setting the savings aside and in the bank, Ultra Air also provides a comfortable environment that boosts occupant productivity and efficiency. It provides an even temperature throughout the building, in the summer and in the winter. In the summer, the fans work as an occupant cooling system. It improves air quality, it is user-friendly, has variable speeds, inexpensive to operate, and fan sizes vary for all buildings and all power requirements.
Whale power technology was derived from the humpback whale. And now Environor Systems Limited has produced the first fan of the future built on 1,000,000 years of field tests. Bien. Ay, perdón. Se me fue. Ay, ¿dónde estoy? Mil disculpas. Acá ya me volvió a pasar. Ay, perdón. A ver, con calma. Environor Systems Limited introduces. Bueno, pero hablábamos también del diseño gráfico como alguien que se beneficia de esto, de la biomimética. Tenemos aquí, por ejemplo, lo que se llama mecanocromismo, que es simplemente el cambiar de color a partir de un elemento mecánico. Sabemos que los calamares y algunos pulpos cambian de color y lo que ellos usan son unos tacos que tienen pigmento y lo que hacen es estirarlos y aflojarlos, ¿no? Cuando los estiran, obviamente el color se muestra en mayor área y cuando los sueltan, pues se hacen puntitos pequeños. Combinando diferentes colores les da diferentes tonalidades o diferentes patrones. Lo que se ha hecho a nivel artificial es muy sencillo. Se tiene un reflector elástico debajo de otro material que es un elástico con un fluoro, pero le llaman, es el que tiene un color. El de arriba puede tener otro color, que es aquí lo sencillo es que es una superficie rígida, pero con nano o micro grietas. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Pues cuando estiras, esas grietas se separan y te muestran el color que está abajo. Parece muy sencillo, pero a mí no se me ha ocurrido hasta ahorita que a Zeng y demás se les ocurrió. Entonces, aquí podemos ver lo que sucede. Ay, perdón. Aquí tiene una superficie verde y abajo está la otra con naranja, ¿no? Cuando se abren esas grietas, se ve el verde, perdón, al revés. Bueno. El sonido, pero... Bueno, este no, este es de una tela que absorbe el CO2, pero lo que sigue sí ya tiene que ver con, este es un brazalete de un teléfono que cambia de color de acuerdo a la temperatura de la piel. Estos son es un vendaje que cambia de color de acuerdo con la temperatura del cuerpo del paciente. Este es un indicador para atletas que cambia de color con el sudor y el sudor te dice qué tanto estás deshidratado o no y demás. Y este es para astronautas, es una placa que indica, cambia de color, lo traen como parche para ver las condiciones de oxigenación del ambiente en el que están. Este es un textil que lo que hace es cambiar de color con el paso del viento, dependiendo de la velocidad del viento, cambia de color. Y se basa en el principio de mecanocromismo. Los textiles también se pueden beneficiar del efecto Lotus, lo hemos visto, pues ya hay muchas tapices y ropa que es, digamos, impermeable. Ya lo había desde hace tiempo, pero ahora lo que se hace es ir más allá de usar recubrimientos para las telas. Lo que se hace es recubrir las fibras con un compuesto que forma pequeñas esferas, y esas microesferas van a ser lo mismo que hace en el loto, el mismo efecto de estas nanoprotuberancias, son nanoscópicas también. Pues cada fibra está recubierta y lo que hace es hacer esférica la gota de agua. Este no tiene, aquí está la gota toda desparramada y aquí están las gotas que sí mantienen esfericidad, y pues el efecto es el mismo, ¿no? Limpieza todo el tiempo.
El diseño gráfico también se puede beneficiar del mecanocromismo en este caso. Simplemente en vez de poner una placa, se pone un patrón, en este caso las siglas de la universidad que lo hizo, y cuando se separan, las grietas dejan pasar el patrón, y entonces se ve el letrero, digamos, que estaba ahí abajo, y para anuncios luminosos y demás, o para indicadores de muchos tipos puede servir esto, ¿no? Otra que está muy ahora en boga son los colores estructurales. Los colores estructurales, como sabemos, no usan pigmentos. Bueno, básicamente no usan pigmentos. Hay los que tienen pigmentos abajo para dar tonos, pero no los necesitan prácticamente. Lo que se usa ahí son la refracción de la luz y pasando por diferentes medios con diferente densidad, cambian y reflejándose en lugares con diferente morfología, te dan diferentes tonos y colores. Aquí tenemos el blanco dispersa toda la luz para todos lados, sabemos que pues, la luz blanca es todos los colores sumados. El estructural cromático, que es una dispersión coherente porque todos los rayos van hacia el mismo lugar, las plumas azules son así. Debo decir que no existe el pigmento azul en la naturaleza, en las aves menos, pero vemos muchas aves azules, y todas ellas, y las mariposas también. Todas ellas usan este principio, ¿no? De reflejar y refractar la luz, pero es de manera coherente, por eso dan los azules. Los que son refringentes, los que cambian de color de acuerdo a la posición que están, tienen ese mismo principio, pero la base tiene otra geometría. Y lo que hace, refleja luz coherente, pero de diferentes ángulos en todo el espectro, por eso da diferentes colores. Y bueno, los colores triangulares de las mariposas se dan sobre todo por poros y rendijas que hay, que se reflejan en estas, o en el fondo, o en las costillas, estas costillas de las alas, ¿no? de las escamas. Sabemos que todo esto está formando una sola escama y las alas están cubiertas de escamas. Si nos queda el polvito de la mariposa, pues le tiramos las escamas y ya no va a tener el mismo color. Y bueno, aquí este es un ejemplo, ya bueno, me fui un poco más a fondo de las plumas, cómo se forma. Aquí lo que ellos hablan, estos autores, Jean y sus colaboradores, es que el color en realidad se lo da, lo que les decía, la lámina, la película que tienen encima estas válvulas, cada una de las plumas, y estas bolitas que vemos abajo, en realidad lo que hacen son reflejar, aumentar la brillantez del reflejo. Entonces, por eso nos da plumas muy brillantes. Pero el color está en el alrededor de la pluma, en las cascaritas de la pluma, digamos. Bueno, y estos son ya ejemplos artificiales que se han hecho. Uno, el de Fu y colaboradores, ellos lo que hacen es poner cristales de dióxido de titanio y dióxido de silicio alternadas. Mientras más capas pongan, les da un tono diferente. Entonces, eso ya lo lograron con pura luz y sin pigmentos. Y Sila y colaboradores lo que hicieron fue hacer una especie de los raquis de las plumas que vimos hace rato, hacer símiles y hacerlos con diferentes tamaños, y lograron diferentes colores. O sea que sí, ya lo están logrando. Ahora la cosa es poderlo hacer de manera un poco más que se pueda usar, ¿no? Que todo el mundo lo pueda usar. Pero bueno, para allá vamos. Ahí me equivoqué otra vez, perdón. Bueno, ahora, ¿quién conecta a la biología con el diseño? ¿Cómo hacemos para que los principios biológicos lleguen al diseño, a cualquiera de los diseños de los que hemos hablado? Volvemos a esto, ¿no?
quien sea que sea de todos ellos, es quien lo hace. Hablaremos de biomimética, como les mencionaba, ¿no? ¿Cuál es el papel de la biomimética? Bueno, el primero es traducir lenguajes, como en todo trabajo interdisciplinario, es qué dices tú, qué significa para la otra disciplina o las otras disciplinas, y traducir lo que dice uno en el lenguaje de la otra. Yendo más allá, es crear un lenguaje común, algo que los dos entiendan y que quizá sea un lenguaje nuevo, o por lo menos términos que no se usaban en ninguna de las dos, que ahora se usan para las dos. Este es el meollo del asunto. Proporcionar metodologías específicas. Esto realmente es no digo cuello de botella, más bien es el reto principal. Reconozco que tuve 10 años tratando de generar una metodología para hacer al diseñador independiente, pero es un poco difícil porque se dan, no por torpeza, sino por lógico la formación que tiene cada uno. Entonces, había muchos conceptos equivocados. Por ejemplo, en algún momento hicimos un ejercicio, les hablaba yo de estos insectos que se paran en el agua. Y bueno, sabemos que es por tensión superficial también, por superficies mínimas. Y alguno de los muchachos me decía, bueno, pero ¿por qué no hacemos un caballito para niños con estos popotes para nadar, ¿no? Con ese principio. Yo le decía, bueno, no se puede, porque lo que necesita es una superficie mínima, que la superficie sea tan pequeña que no alcance a vencer, y tan pequeña que refleja un peso menor, obviamente. Que ese peso se alcance a distribuir tanto que no termine con la tensión superficial, porque si no, entonces va para el fondo. Entonces, todos esos pequeños ejemplos me hacen ver que es un poco difícil que haya una metodología específica que el diseñador tome el libro y diga, a ver, vamos a seguir. Sí se puede, pero al momento de interpretar los resultados de la investigación, ahí es donde perdemos, ¿no? Ahí es donde tenemos problemas. Y se dan errores involuntarios. Entonces, hablaremos ahorita un poquito más de qué es lo que se está atendiendo ahorita, que creo que es lo mejor. Sí hay que tener una metodología como esta de la que le estoy hablando, saber que existen, por ejemplo, dos enfoques de atacar el problema. Uno es empezando sin un problema en particular, es decir, voy a estudiar las abejas, o en este caso la jaiba, ¿no? A ver, la voy a destazar, la voy a abrir, o me interesa cómo agarran o cómo manipulan. Y de ahí yo la estudio, saco mis conclusiones, reviso el acervo bibliográfico que ya la ciencia generó y trato de transferir, ¿no? Abstraer los principios, transferirlos y generar soluciones para múltiples campos. El otro, que yo le llamo de detalle, en inglés llaman bottom-up y demás, pero es el de detalle, es atender un problema en específico, es decir, como lo veíamos con los broches los paneles de avión. Tenemos un problema en particular, vamos a ver en el acervo biológico quién se enfrenta al mismo problema, quién sobrevive gracias a resolver este problema, o por lo menos le sirve de alguna manera un mecanismo para resolver este problema. Y entonces revisamos el acervo biológico, podemos encontrar diversas posibilidades y ya dentro del proceso de diseño decidiremos cuál nos sirve más, dependiendo de las limitantes, procesos de producción, etcétera, ¿no? Bueno, hablaremos ahora rápidamente del papel de la biomimética como disciplina. Una es proporcionar metodologías específicas. Ya estábamos hablando de eso, perdón. Un ejemplo es por ejemplo, siempre hemos visto que las toronjas y naranjas, sobre todo las toronjas que tienen su cáscara más gruesa, pues difícilmente se maltratan si se caen. Entonces, lo que se ha hecho ahora es estudiar esta zona y encontrar que es una especie de esponja.
Banken y sus colaboradores lo que hicieron fue un símil, pero en una aleación de aluminio con otra cosa, no me acuerdo, perdón. Y lo están tratando de utilizar para materiales aeroespaciales, ¿no? Con bastante éxito hasta donde sé. Entonces, esta metodología nos sirve, ¿no? Ellos tenían una solución natural para su problema, el problema de la toronja, y no tenían un problema particular. Ellos vieron la toronja y lo transfirieron a un problema de diseño. Otro caso es el detalle, por ejemplo. Este también es otro estudio que hicimos ahí en la universidad para de las bicicletas que mencionaba el maestro. Se dividió en dos. Uno, cómo solucionar problemas de las torsiones de las bicicletas, porque pues para ver la resistencia de los reciclados, y otro, la parte de reciclados. En la parte de las torsiones, me tocó trabajar esto, ¿no? ¿Quién en la naturaleza ejerce muchas torsiones en alguno de sus elementos y las supera? Este escarabajo, sabemos que este escarabajo se pelea con otros, pero los japoneses son muy dados a hacer peleas de estos pobres. Pero nunca se ha encontrado uno con sus pinzas rotas. La solución que ellos tienen es que en la base son triangulares y conforme van acercándose a la orilla, al ápice, se van volviendo ovoidales. Eso lo que permite es que en la base se tuerza sin separarse, ¿no? Se distribuyen mejor los esfuerzos. Eso es un problema aquí en las bicicletas, que son las que tienen más problemas en el momento, torsiones y cuando caen pues en todo el terreno, ¿no? Terrenos agrestes donde van las bicicletas de montaña. Entonces, ahí sí tenía un problema en particular, se buscó quién lo resolvió, cómo, y se aplicó en ese caso. Otro papel de la biomimética es regular el trabajo, es decir, buscar en el acervo biológico por dónde ir, con quién hablar, porque si no sería un trabajo de mucho tiempo, ¿no? Si solo el diseñador lo trabajara, sería mucho trabajo ir buscando quién, cómo. Entonces, la biomimética o el biomimético o lo que sea, tienen que tratar de guiar el trabajo por la mejor ruta. Regular el trabajo también por los problemas de la escala que hablábamos hace rato. El velcro, aunque no nació antes que la biomimética como tal, es un buen ejemplo. Por ejemplo, tenemos aquí las semillas de la bardana común, que son estas del tipo del ejemplo. No sé si saben, lo que pasó aquí es que un inventor suizo llevaba a su perro a pasear y siempre se le pegaban estas semillitas en el pelo, entonces tenía que estarlas quitando, y seguramente a nosotros nos ha pasado cuando vamos al campo, ¿no? Entonces, ideó hacer un gancho. ¿Por qué no hago algo para sujetar en vez de amarrar? Y lo que hizo, bueno, fue crear ganchos más pequeños. Si hubiera creado los ganchos del mismo tamaño, iba a ser difícil que nuestros tenis se quedaran agarrados con unos pocos ganchos de este tamaño. Entonces, ahí lo que se hizo fue una regulación de la escala, se cambió de enfoque y digo, bueno, vamos a usar ganchos, pero vamos a hacerlos más pequeños, con una contraparte fija, ¿no? Ahí la semilla se pega a lo que pasa, pero aquí lo que vamos a hacer es darle una contraparte específica donde sabemos que se va a poder enganchar. Y lo que vamos a hacer es los más chiquitos, pero aumentar el área, ¿no? No vamos a hacer, si con la otra, con 10 ya tenías un área de 2 centímetros, en este caso, si los haces muy pequeños, vas a tener 500, 1000 en esa área, y vas a poder entonces utilizar, ahí se me fue para la vista, utilizar este principio, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta la escala. El trabajo de la biomimética es eso, llamar la atención sobre la escala. La escala es una delimitante muy grande en la transferencia de principios biológicos al diseño. Bueno,
Regular el trabajo también en manejo de interpretaciones inexactas que les comentaba, ¿no? Con este boom de la biomimética se ha dado cosas como esta, que, bueno, hay un pabellón olímpico en Barcelona y se le hizo forma de pez dorado, ¿no? Pero no tiene ninguna función. Acá mencionan que tiene la forma orgánica y que hace design mirrors the graceful motion of swimming fish. No tiene ninguna función que emule el nado del pez, si no le va a servir realmente para los vientos, para evitar o para regular la temperatura interna del edificio. Nada más está hecha la forma como pez. Entonces eso, digamos que no es biomimética, ¿no? Entonces la biomimética tiene que estar también rastrillando esto. Aquí, uso vertical, no por importancia, sino porque por los términos, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Debo hacer comentario, un paréntesis, los franceses en este sentido de la biomimética estaban dormidos, pues ya despertaron y están sacando cosas muy interesantes. Esta es una de ellas. Yo estaba convencido de esto, pero y digo, ¿por qué no se me ocurrió a mí publicarlo? Pero no, ellos lo que dicen es que un grupo de trabajo biomimético funcional es aquel que tiene diseñadores o quien necesita y tiene el conocimiento técnico de lo que se necesita y de cómo debe funcionar, etcétera. Se necesita un biólogo H, que le llaman biólogo horizontal, es decir, un biólogo que sepa, que sea generalista, digamos, que tenga conocimientos generales precisamente para darse una idea de por dónde puede ir el trabajo, por dónde puede ir la búsqueda de soluciones, ¿no? De principios biológicos. Y los biólogos verticales, que, bueno, además por la academia, ¿verdad? Pero son los especialistas, ¿no? Los que se dedican a una cosa tan particular que podrían tener lo que nos interesa, lo que estamos buscando. Es importante el trabajo del biólogo H porque tendría conocimiento, por lo menos, de a qué áreas acercarse para preguntar, ¿no? Bueno, los retos. Convencer, no de esta manera, ¿verdad? Ay, se me fue. ¿Aquí qué pasó? Ay, no sé. Bueno, convencer a la comunidad de diseñadores, de ingenieros, de arquitectos, de que esto funciona. Yo sé que hay muchas limitantes, el tiempo es una de ellas. Trabajé en el gabinete de ingeniería del Museo Universum cuando se iba a abrir. Estuvimos 2 años diseñando los equipamientos que estaban en la primera exposición. Y ahí aprendí mucho de mis compañeros diseñadores de que el trabajo en diseño, en todos los diseños, es para ayer, ¿no? No puede uno estar investigando muchas veces porque ya se necesita la respuesta, el equipamiento, lo que sea. Entonces, la manera de convencer es, bueno, hacer más efectivo el trabajo de biomimética para que pueda entrar poco a poco cada vez más en el rol del diseño. Desarrollar una metodología factible de ser usada globalmente, que es lo que les mencionaba antes. Cómo hacer una metodología que el diseñador pueda usar en un principio y de ahí ya pueda expandirse a buscar al apoyo de la gente que trabaja las ciencias de la vida, que pueden ser la medicina también. Siempre me menciono biólogos, pero medicina, veterinaria, etcétera, etcétera, ¿no? Agronomía. Entonces, otra es formar grupos interdisciplinarios, locales, globales. Ahora pues ya todo se puede hacer global. Entonces, estos son los mayores retos de la biomimética. Y bueno, algunos comentarios finales es que todos los organismos tienen un valor, además del valor intrínseco que ya tienen por haber llegado aquí después de millones de años y haber resuelto tantos problemas. Y bueno, yo como biólogo, pues, ¿qué les puedo decir? Tienen un valor enorme, pero tienen un valor también funcional. Se me fue la palabra. Una aplicación práctica, un valor práctico, ¿no? Que mucha gente le gusta más que las cosas tengan un valor práctico. Bueno, los organismos lo tienen, aparte de sus valores ecológicos y de sus valores como tales, por ser lo que son. La biomimética puede contribuir a la valorización de los seres vivos
Es decir, si nosotros podemos, que mi idea es poner una etiqueta, digamos, en todo lo que haga biomimético, decir este animal, esta especie contribuyó a tal cosa, ¿no? Quiero hacer un catálogo al respecto. Pero podemos valorizar muchas cosas. El gecko en muchas regiones del país es visto con pavor, temor, pensando que trae mala suerte y demás. Pero bueno, si sabemos ahora que sus patas son increíblemente buenas para, bueno, ese ejemplo no lo mostré, pero pues ellas no usan adhesivos para adherirse, valga la redundancia. Lo que usan es una jerarquización de estructuras. Tienen unas láminas y esas láminas están divididas en pequeños paquetes de fibras, y esas fibras están divididas en otros, todo a nivel nano, tanto que llegan a utilizar fuerzas de Van der Waals, que son fuerzas entre moléculas. Ya no es adhesión, por eso ellas pueden estar en un vidrio de cabeza, mojado, seco, frío, caliente, etcétera. Pueden adherirse a cualquier superficie. Y bueno, y la forma de desadherirse casi nadie la ha visto, pero es muy, por eso tienen a veces los deditos para arriba, no sé si las han visto, porque eso las hace despegarse rápidamente. Pero bueno, si la gente puede saber que llegaron a ese extremo de exquisitez, digamos, para poder adherirse, creo que las puede valorar más que darles miedo. Otro ejemplo es el zopilote. Si la gente pudiera saber que tienen la cabeza como la tienen para evitar que las bacterias se acumulen alrededor, que es lo que mete al cuerpo de los animales que está comiendo, que ya están muertos, podría valorar más estos animales, no verlos tan feos como los ven, ¿no? Y bueno, nadie ha ahorita propuesto nada biomimético para esto, pero la idea es esa, ¿no? Que si la gente los ve como algo también que puede servir, puede ser valorizados. Otra es que la biomimética pues no sería la respuesta única, yo quisiera que sí, pero no, pero puede competir con soluciones tradicionales dentro del proceso de diseño. La idea es, bueno, esto podría servir, pero bueno, ya vimos también que por nuestra experiencia esto otro también, y ver lo que mencionaba hace rato, ¿no? Las limitantes tecnológicas, las limitantes de producción, las limitantes de costos, etcétera, etcétera, y ponderar. Otro, como biólogo también, yo quisiera que todo fuera ecológicamente amigable, pero si lo vemos así, perderíamos muchas buenas oportunidades. Un buen ejemplo que repetiré esta semana varias veces porque se me hace muy claro, es la máquina voladora de Leonardo da Vinci. Podríamos decir que no funcionó, ¿no? Nunca pudo volar con ella. ¿Por qué? Porque su principio de sustentación está perfecto y es el que usan hasta ahorita los Boeing 747, ¿no? El mismo que vimos hace rato de la ballena es exactamente el mismo, hacer correr por la geometría, hacer correr el viento más rápido arriba que abajo, y entonces el de abajo queda menos denso, bueno, en el aire, y entonces lo que se forma es una presión hacia arriba y por eso podemos flotar. Pero el problema ahí era que él trataba de mover su máquina voladora con los pectorales de un humano. Para poder hacerlo eso tendría que haber tenido unos pectorales como de gallina, o sea, un humano con una quilla como la de la gallina, porque ni esas ni vuelan, digamos, como de paloma, y eso ahí anclados los músculos que podrían mover todo esto. Se quedó ahí hasta que llegó Clement Ader en Francia, antes que los hermanos Wright, debo decir, en 1890, y lo que hizo fue ese sutil cambio que a mí me emociona mucho, o sea, el ver que no es que esté mal el principio de Da Vinci, sino el problema de la propulsión. Ese era el problema. Lo que hizo él fue utilizar un motor de vapor, dejó fijas las alas, y bueno, sí se mueven la hélice de enfrente, que es lo que arrastra, ¿no? Pero, bueno, ahí con el vapor pueden decir, bueno, vamos a generar contaminación porque se necesitaba el carbón, y a eso iba cuando empecé a hablar de esta parte. Si nos quedamos en que todo sea ecológico, nos hubiéramos quedado con Da Vinci, seguiríamos tratando de hacerlo así o con bicicleta o lo que sea. Pero podemos hacerlo de la otra manera, siempre tratando de optimizar ecológicamente lo que no usamos de la biología, de los seres vivos. Entonces, he visto algunos trabajos de tesis de algunos alumnos
de acá y de otros lugares, ¿no? Que se han perdido un poco, o sea, salieron muy bien, pero mucho tiempo de repente se fueron, divagaron mucho porque trataban de hacer todo biomimético y usar la biomimética para hacer todo holístico, decían, ¿no? Todo ecológico. No me burlo, no es burla, al contrario, ¿no? El esfuerzo es loable, pero es difícil. Perdemos muchas oportunidades, mucho tiempo tratando de hacer que todo sea ecológico. Yo estoy convencido que cualquier optimización que hagamos va a mejorar, porque si no, no sería optimización. Si optimizas, puedes optimizar en uso de combustible. Si utilizas menos combustible, estás ayudando a la ecología. Menos materiales, estás ayudando a la ecología. O sea, esa visión creo que es la que hay que ver, no la otra de hacer el holístico de todo lo biométrico es ecoamigable 100%. Y bueno, la biomimética está en sus comienzos, ¿no? Está cachorrita, tiene 20 años como tal. Desde desde el 57 se acuñó el término biomimética, pero se dejó ahí. Pero ya como tal, con grupos en el mundo tratando de hacer biomimética y de tener una metodología práctica, son más o menos 20 años. Bueno, pues muchas gracias. Pues, Janitzio, muchísimas gracias. A ver, quiero hacerles una pregunta porque se nos metió un poquito el tiempo. Yo había dicho que saliéramos a hacer un break y luego regresamos por preguntas y respuestas. Quisiera saber, levanten la mano si alguien tiene o quisiera hacerle un par de preguntas al doctor. ¿Algún comentario? Entonces sugiero una cosa, que mejor no salgamos, hagamos la intervención y después ya nos tomamos las galletitas del café allá afuera. Adelante, compañero, con tu pregunta. Gracias. Muchas gracias, doctor Janitzio. Como siempre, bueno, es una delicia estar aquí en las pláticas que provee el PDI. En lo personal, es la primera vez que me acerco a sus pláticas. Ya estaba, ¿no? O sea, que desde que estudié el posgrado, pues con el deseo de asistir y finalmente se nos logra. Están aquí con nosotros varios alumnos de la UABC de Baja California, de diseño industrial, y seguramente les interesó mucho la plática. Me hace pensar muchísimo en términos filosóficos lo que plantea de una metodología para el diseño que se beneficie de la biología, y no puedo evitar pensar, ¿no? En la definición del diseño, ¿no? O sea, creo que también hay que problematizarla, porque si vamos a crear como una especie de interfaz, ¿no? en el que la biología se conecta con el diseño, pues tenemos que saber qué es diseño para conectarla. Y entonces, pues están estas dos principales tradiciones, ¿no? Del diseño, el pensamiento anglosajón y el europeo, o el que le llaman el alemán, para entender qué es, ¿no? Y voy a poner el ejemplo de la arquitectura, que no tiene nada que ver aquí. Pero, por ejemplo, pues el arquitecto resuelve esta necesidad humana, ¿no? Del habitar, de fluir y demás, y el ingeniero civil resuelve la estructura, ¿no? Entonces, de esa manera hacen multidisciplina, y lo estoy poniendo de una manera muy simplista, ¿no? Y entonces, ¿de qué se ocupa el diseño? ¿No? ¿De qué se ocupa el diseño industrial? De tal manera que se pueda beneficiar en esta multidisciplina. Y me hace pensar en la inconmensurabilidad, ¿no? De que ciertas teorías, pues como no son equivalentes, no pueden dialogar, pues no se pueden comparar. Entonces, me hace pensar más allá de entender la biomimética o cualquiera que sea la terminación de bio con algo, cómo es que el diseño se entiende a sí mismo para luego preguntarse cómo se puede beneficiar de lo demás, ¿no? No puedo evitar pensar que en estos ejemplos que muestra en su presentación, pues desde la visión alemana o de la Bauhaus y demás, puede ser visto como una solución de ingeniería, ¿no? O sea, ingeniería de materiales y demás, más allá del diseño. Pero si nos vamos a otra tradición, a lo mejor sí es del diseño, ¿no? Porque, conocemos los programas, por ejemplo, de Estados Unidos, que desde acá decimos, bueno, eso es ingeniería, ¿no? Y nos pasa con los estudiantes cuando los mandamos a otras universidades a estudiar, dicen, era diferente, completamente diferente a lo que entendían por diseño.
me parece que es una reflexión que pudiéramos generar, ¿no? De cuáles son nuestras creencias, ¿no? Como Academia del Diseño, para estructurar entonces hacia dónde debemos de ir y estructurar esta metodología. Me parece muy interesante porque más allá de criticar lo de fuera es como, y nosotros cómo nos criticamos para entonces colaborar con los demás. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Muy interesante. Yo, como biólogo, ¿qué puedo decir? Tuve que leer y releer sobre precisamente las metodologías de diseño y encontré eso precisamente. La ventaja aquí y que me hizo precisamente pensar, la palabra abstracción para mí es muy importante porque, como siempre les digo, reducir al mínimo te permite trabajar, o sea, porque llegas a lo básico, lo que hace ser a las cosas lo que son. Esto de ingeniería siempre me he peleado, sí, por eso pongo todas, porque también cuando digo diseño me dicen ingeniería y mucha de la literatura que trabaja biomimética habla de ingeniería, sobre todo la parte europea. Entonces, bueno, no, la de Estados Unidos también, dependiendo de quién, bueno, pero casi siempre hablan de ingeniería. Por eso me voy a lo básico. El esquemita que les ponía al principio de Design Thinking, la parte donde la biomimética entra es en la parte de tratar de resolver el problema, no de entenderlo, no de hacer pruebas, sino en la parte de proponer. Cada uno tendrá su filosofía, pero de lo que estoy convencido es que en algún momento todas tienen que proponer y decir, esto va a funcionar así porque va a estar estructurado de esta manera. Ahí es donde puede entrar la biomimética. Cómo alguien está estructurado de cierta manera que va a cumplir lo que yo sé que debe cumplir, sea ingeniería o diseño o arquitectura, que yo sé que la arquitectura sí es como, no sé, la veo como más laxa y no sé, en esos términos de metodologías de diseño. Sé que es una revolución, desde que estaba en la maestría había el definir diseño, qué es diseño. Entonces, entiendo perfectamente y créeme que ese es parte del problema, porque no se puede hacer una metodología específica o para el diseño, es un poco difícil. Pero creo que podemos ir entendiendo a la par que los diseñadores o la gente que hace, como se pueda llamar, sus propias definiciones, ir en biomimética, ir tomándolas, ir adaptándolas o ir adecuando la biomimética a esas definiciones. Creo que siempre al final todo esfuerzo intelectual bien intencionado va a dar frutos, ¿no? Y quizá, como mencionaba hace rato, lo que funcionó en un momento ya después va a dejar de funcionar. En la ciencia es lo mismo, en todos lados, ¿no? Entonces, es ir evolucionando de acuerdo a cómo va evolucionando la definición de diseño y del área en la que estás. Yo he acostumbrado a hablar de diseño industrial porque es en lo que más estoy empapado, pero decidí hablar de todos porque de hecho ya tengo ahorita interacción con cuestiones arquitectónicas y de ingeniería. Entonces, pero ahí voy, y tienes razón, y te agradezco mucho esto porque tengo que poner más atención en esa parte, ¿no? Y créeme que me encanta definir, no sé qué pasó, tenía ahí la definición de tecnología, no llegué ahí, pero ¿por qué la plática se llama eso? Pues la RAE dice que la tecnología es las disciplinas para aplicación de los resultados de la investigación científica. Entonces, biología es una ciencia, sus resultados pueden ser aplicados a resolver problemas, ¿no?, comunes. Entonces, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Perfecto. Bueno, la verdad le agradezco la plática, la verdad la encontré muy interesante. Más que nada preguntarle, hablando desde un punto de vista ignorante, ya que la biomimesis la he explorado de una manera muy superficial, pero me gustaría saber su punto de vista para saber cuál es el punto clave, el punto de equilibrio para identificar cuándo realmente es necesario utilizar la biomimesis, ya que no en todos los casos es productivo utilizarla, ya que pues actualmente, como está muy en tendencia, se ven realmente propuestas que fuera de la forma o
o de lo estético, pues realmente no son productivas y no tienen ningún valor agregado más que nada, ¿no? Entonces, viendo este punto de vista, pues ver cuál es su opinión con respecto a cuál es el punto clave para identificar cuándo es necesario, tomándolo desde un punto del diseño, ya que pues desde un punto en vista de ingenieros, pues ya se va a un punto más de esfuerzos, formas, de fuerza, de durabilidad, ¿no? Que ya entra ya temas de ingeniería de materiales, ¿no? Sí. Mm, Esa pregunta también es muy buena, porque precisamente, como les mencionaba, el meter el resultado de biométrica a la revolvedora con todas las demás soluciones significa esto precisamente, tratar de que no el trabajo de biométrica sea el central, sino saber si realmente funciona algo. En la búsqueda, por ejemplo, de posibles satisfactores a un problema de diseño, si no los encuentras, pues no. O sea, tú defines tus tiempos, ¿no? Y no llegué aquí, pues ya lo dejo a un lado, ¿no? Debo decirte que hasta el momento lo que más ha funcionado son estos grupos de trabajo que realmente se hacen en la parte más académica, ¿no? Grupos que tienen el tiempo, obviamente, que tienen, digamos, tienen los investigadores de tiempo completo ahí, bueno, pueden dedicar a otras cosas, pero tienen gente que hace sus tesis, entonces eso ha ayudado mucho. En Bremen, por ejemplo, ahí sí hay un departamento de biomimética, perdón. Ellos sí tienen un plan de estudios de licenciatura de biomimética, una maestría en biomimética, y ellos trabajan directamente con los armadores navieros, por ejemplo, que incluso discuten sus programas de estudio con los navieros, porque pues trabajan con ellos. Decidieron incluir la biomimética, pero porque ya tienen todo ese grupo que va a tener el tiempo y los recursos para inferir en la industria. Tu pregunta me duele un poco porque, no me duele porque es algo a lo que yo me he enfrentado todo este tiempo. O sea, es muy difícil hasta ahorita, por eso decía de convencer, pero para convencer tienes que generar. Y entonces, lo que se está haciendo ahorita en realidad es una inversión en generar soluciones para decir si funciona. A lo que no se ha llegado ahorita es a una metodología que te diga eso, ¿no? O sea, esto no funcionó, o que te lo diga automáticamente, sino que tú digas, para mí el riesgo es que acabes diciendo, no, no sirve, ¿qué es lo que ha funcionado? Digo, ¿qué es lo que ha pasado? Entonces, por eso hacía énfasis en convencer, pero para convencer necesitas convencer con productos. Y yo, en lo personal, estoy trabajando ahorita para generar varias cosas prácticas, y decir, bueno, esto sí funciona, ¿no? Y me dediqué mucho a la teoría, precisamente, tratando de hacer. Dije, bueno, no, mejor vamos a hacer las dos cosas a la par para convencer de que sí funciona. No sé si contesté tu pregunta. Okay. ¿Alguna otra intervención? Así allá atrás. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues ahora con el desarrollo de inteligencias artificiales, hemos visto que en varios campos se han visto no alcanzados, pero sí bastante, se ha acercado bastante la inteligencia artificial. Me pregunto si en este caso es probable que la inteligencia artificial o algún tipo pueda llegar a alcanzar o superar la biomimética en el sentido de generar opciones o desarrollos que puedan cumplir necesidades o resolver problemas en base a biología. Sí, gracias por la pregunta. Mira, yo pienso que, no sé si estoy sesgado pero pienso que la inteligencia artificial hasta el momento depende mucho de lo que ya haya hecho. Por ejemplo, haces una búsqueda de ciertos fenómenos y, bueno, revisa lo que ya está hecho, pero no sé si ya haya generado una percepción propia, que eso te la da la experiencia. Y eso es difícil, ¿no? Porque te da una experiencia de vida también.
Entonces confío mucho en la inteligencia artificial, pero también siento que ahorita está dando muchos tropezones como todo, ¿no? Entonces, como tal, no creo que ahorita, hasta el momento, pueda resolver por sí misma problemas de una manera óptima, de una manera como, por ejemplo, alguien que ya tiene experiencia construyendo puentes, te puede decir, no, pues es que este tipo de ensambles no va a servir en un puente que está en tal lugar que tiene más corrientes de viento que otra cosa, ¿no? Entonces, y siento que la inteligencia artificial te va a dar cuestiones muy, muy dirigidas, pues, hasta el momento. Creo que puede ser una buena herramienta y sobre todo en la búsqueda al principio lo que hacíamos era buscar las palabras clave, buscarlas en los índices de los libros, en los glosarios de los libros. Te imaginarás el listón que hacíamos de palabras, y luego en los artículos científicos, y luego de ahí filtrar que realmente fuera el área que estás buscando, porque para buscar, ahorita si buscas también biomimética vas a encontrar muchas cuestiones de odontología, que es una biomimética específica para un material o un grupo de materiales. La UNAM tiene su propia biomimética, pero lo que hace es tratar de encontrar, llegar a hacer procesos similares, pero procesos químicos y bioquímicos. Pero esta biomimética de productos y sistemas es un poco diferente, ¿no? Entonces, creo que sí puede ayudar, pero en la búsqueda sobre todo, ¿no? En la búsqueda de palabras clave, porque puedes hacer combinaciones textuales y ella solita, antes te hacíamos, lo va a ir buscando, y puede ser muchísimas, entonces vas generando un gran grupo y después ya las filtras. En eso creo que hasta el momento sería muy útil. Sí, sí. ¿Alguien más levantó la mano? ¿Sí? Vamos a tomar tu intervención como la última, si me permiten. ¿Hay alguna otra más? Entonces, con el compañero terminamos. Ok, ¿qué tal? Buenas tardes. tal? Primero que nada, muchas gracias. La verdad, me gustó mucho la presentación, ya que venía con videos y muchas referencias visuales. Creo que fue pues de gran ayuda, la verdad. Se agradece bastante. Y sí, desde un punto de vista igual del diseño industrial, mi pregunta es si existe alguna base de datos, algún centro de investigación, ya que, como comenta, es muy joven esta práctica aún, en la cual podamos poner el ojo para nosotros como diseñadores industriales o más ramas, no solo del diseño, en donde podamos abarcar más y poder generar soluciones, pues ya implementándolo no solo como tanto objetos, materiales, comportamientos pues de la naturaleza, ¿no? Como ya lo vimos anteriormente. Y unas como pregunta complementaria a la pregunta anterior, ¿qué país ahorita se encuentra como en tendencia, tanto en investigación como en aplicación, en caso de que, como general, alguien quiera como realizar algún intercambio, que le interese mucho el tema? ¿Qué país nos recomendaría como poner el ojo también? Solo serían esas dos preguntas. Bien. Mira, la pregunta, la primera, base de datos sí hay. De hecho, ha habido varias oleadas de tratando precisamente de dar metodologías. Una fue utilizar el TRIZ para esto, otra utilizar ontogenia, otra utilizar las bases de datos. Entonces se generan muchas bases de datos. Bueno, sin entrar en controversias, la que más puedes usar ahorita es Ask Nature, se llama, de Biomimicry 2.0, no sé qué, de Estados Unidos. Yo te recomiendo que la veas, pero que no... La filosofía sería mejor que la dejaras un poquito de lado, la filosofía de esa, no sé si llamar grupo, porque si no te vas a ir a un lugar oscuro, no oscuro, es más etéreo. Pero sí, la base de datos ahí está, y sí, muchas gentes están trabajando, y gente que sí de renombre también. En esa base lo que hacen está estructurada de tal manera, así como soluciones, quién hace qué, quién sobrevive quién ha solucionado este tipo de problema, y ahí viene ya la parte de los que han
ingresado soluciones que han encontrado o que han desarrollado. Puedes ir ahí y complementar mejor también con otras que hay en Europa en Europa. Bueno, en Francia los franceses están trabajando ahorita mucho, en Alemania también. Tobias Siedl se llama el investigador, estaba en Bremen, pero ahorita está en otro. No sé si gustas escribirme, no sé si tomaste mi correo electrónico, pero si no, pues te lo pasamos. Porque hay diferentes lugares y te podría decir mejor por dónde, porque con este boom hay grupos que han crecido mucho, pero de manera artificial, y entonces parece que sí, pero no, y entonces para más o menos indicarte por dónde va realmente lo bueno, ¿no? Lo que está conciso. Esa era la primera pregunta. La segunda era esta de en dónde puedes trabajar. Te digo, yo creo que en Alemania es donde estaba trabajando más directamente con la industria, ¿no? La Agencia Espacial Europea tenía un programa, pero de repente desapareció. Pero la gente que trabaja ahí en sus grupos ha seguido trabajando. En Italia hay poco. Japón también ha empezado a trabajar. China está trabajando mucho biomimética, eso sí. Entonces te diría, en resumen, Francia, China, Alemania y Estados Unidos. Creo que en la Universidad de Arizona es lo que está más decente de Estados Unidos, una arquitecta creo que es. Muchas gracias. De nada. Muy bien, pues con la intervención del compañero terminamos. Les pido nuevamente un aplauso para nuestro invitado. Muchas gracias. Y tenemos unos minutos para un poco de café y galletas allá afuera, así que los esperamos allá afuera. Gracias a todos por su asistencia. Gracias.